Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. Una ley de primarias que reglamente quiénes se pueden postular a la presidencia de la República, por ejemplo, sería algo interesante. Para hablar de eso y mucho más tenemos hoy al diputado Félix Freitas. Él es abogado, es diputado al Parlamento Regional del Estado Miranda. Félix, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Emilio. Félix, eres promotor de una ley de primarias, en este caso para Miranda. Ya yo lo estaba viendo con un perfil nacional, pero ¿puedes hablarnos en qué consiste esta ley y cuáles son los beneficios que traería? Sí, fíjate lo siguiente, Emilio, el artículo 67 de la Constitución Nacional establece que los partidos políticos deben consultar a sus militancias para la escogencia de sus candidatos que participarían en elecciones. Ese es un artículo que no se aplica, Emilio, y desde allí parte esta propuesta. Nosotros desde la universidad, particularmente desde un centro de investigación científica que estamos creando con la incorporación de profesores universitarios, estudiantes, docentes, autoridades académicas, y hemos visto que en América Latina hay 4 países en los que ya existen leyes de primaria. Es decir, que ese precepto que establece la Constitución ha sido reglamentado en una ley para que la gente pueda participar de una forma organizada. Un poco ocurre esto con el referendo revocatorio. ¿Qué pasa con el referendo revocatorio? Que existe en la Constitución y existe cuando se dio en su oportunidad porque el CNE lo reglamentó, pero no existe una ley que regule el referendo revocatorio. Si existiera una ley, los lapsos para la convocatoria, para la organización, digamos, todo ese proceso estaría regulado en la ley, como está regulado en la ley de procesos electorales, los procesos que tienen que ver con... Es uno de los grandes problemas que ha habido con la aplicación del referéndum, que no está reglamentado. Pues. Así es. Cada quien hace la interpretación que más le conviene. Así es. En función de eso, nosotros hemos propuesto, en principio, ante el Consejo Legislativo de Miranda, que es donde tenemos representación desde el Partido Fuerza Vecinal, hemos propuesto una ley que regule la activación de primaria 6 meses previo a la elección de los cargos que se eligen dentro del Estado Miranda, que serían gobernador, incluye alcaldes y concejales. Alcaldes y concejales. Y legisladores regionales. Y legisladores regionales, es así. Pero la idea ¿Y puede aplicarse una ley como esta, puede aplicarse solo a nivel regional? Sí puede aplicarse porque tú lo estableces, en principio para los partidos regionales. Recordemos que hay partidos que tienen, competencia o ámbito nacional, pero también hay organizaciones estadales. Sí. Pero dentro del Estado Miranda, nosotros lo que estamos proponiendo es que los distintos factores políticos deban consultar a sus militancias para la elección de candidatos, independientemente de si es un partido o si es una alianza que agrupa varios partidos. Y en términos generales, esa ley que tú estás proponiendo, ¿en qué consiste? ¿Cómo sería la medición a través de primarias? ¿Quiénes participarían en esas primarias? ¿O serían, a veces yo he visto que las consultas las hacen a través de encuestas? O sea, eso también, ese artículo 67 de la Constitución, también ha tenido sus interpretaciones. Pues como dice consulta, pues la interpretación que yo le puedo hacer a una consulta puede ser distinta a la que tú le hagas. En el caso de tu propuesta, ¿cómo se reglamenta esa consulta? ¿Quiénes pueden participar y quiénes quedarían como candidatos después de esa consulta o primaria? Sí, mira, puede participar todo aquel ciudadano que vote dentro de la jurisdicción de Miranda y todos aquellos aspirantes a cargo dentro de la jurisdicción de Miranda. ¿Qué es lo que dice la ley básicamente? Que 6 meses previos a la elección, es decir, una vez que el CNE publica el cronograma, 6 meses previos se debe realizar elecciones primarias desde las organizaciones políticas pequeñas hasta las más grandes, o incluyendo también las alianzas electorales. Es decir, por ejemplo, cuando se produce la alianza perfecta del polo patriótico, vamos a poner el ejemplo, a esa gente le conviene que se hagan elecciones primarias, pero que no se hagan elecciones reguladas por un reglamento que dice cosas como las que dijo el reglamento que reguló las primarias del Polo Patriótico en las elecciones pasadas, donde hubo candidatos que a pesar de que ganaron, la Junta de Dirección Nacional se reservaba, digamos, la decisión definitiva de
ratificar o no esa postulación. Entonces nosotros lo que queremos es que haya reglas de juego claras, donde todos podamos participar, donde tanto el polo patriótico como la alternativa democrática tengamos, en nuestro caso particular, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ahora, ese acuerdo pasa o por una ley o, Emilio, que ya lo venimos trabajando, porque el tema, y hay que ser realista, en el caso de Miranda nosotros somos una minoría dentro de ese Consejo Legislativo y la consolidación de la alianza opositora solo le conviene a quienes participamos desde, por ejemplo, Fuerza Vecinal o los partidos que puedan estar en la alternativa democrática, pero nosotros ya estamos trabajando en un gran acuerdo que sea suscrito por todas aquellas personas que pretendan ser candidatos. Te pongo un ejemplo: tú quieres ser candidato a la Asamblea Nacional por un circuito o por las listas de Miranda, nos ponemos de acuerdo tú y yo, y ese acuerdo, como nos enseñaron en Derecho Civil en la universidad, ese acuerdo entre tú y yo firmado tiene fuerza de ley. Es decir, nosotros, en definitiva, no es indispensable la activación o la aprobación de una ley para nosotros poder ponernos de acuerdo. Lo que sí no puede ocurrir es lo que ocurrió en el caso de Miranda, que un candidato con muy poca opción de triunfo llegó casi hasta el final. Eso imposibilitó que se pudieran hacer los cambios necesarios para consolidar la alianza perfecta de la alternativa democrática. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a discutir que si es encuestas, que si es consenso, que si es primaria, y al final no hay acuerdo, ¿quiénes son los grandes afectados? Bueno, los grandes afectados al final son los militantes de los partidos, los ciudadanos que al final tienen la expectativa de un cambio. ¿Hay ejemplos de esta ley aplicados en otros países que nos puedas mencionar y que haya ayudado en que estos temas de preelección de candidatos sean de forma más clara y que evite los disfraces, por decirlo de alguna forma, quizás hasta descalificando, pero es que de verdad en la política a veces uno ve disfraces de candidatos de alcalde, de candidatos de presidente, inclusive de candidatos de presidente de la República, que se lanzan con el firme propósito de poner su nombre y darse a conocer, pero sin ninguna posibilidad de triunfo. Sí. Bueno, la experiencia chilena es una experiencia que nosotros venimos siguiendo muy de cerca. Es una experiencia que ha permitido que, por ejemplo, las cámaras municipales estén integradas por verdaderos representantes de las comunidades organizadas. Y ahora, ¿cómo saben ellos que realmente la opción va a ganar? Porque desde la comunidad se impulsa la iniciativa de primaria. Y hacia allá que queremos ir nosotros. Nosotros queremos que si hay una persona que aspire a ser candidato a concejal, esa persona debe mantener una conexión directa con su electorado, con su comunidad, y debe estar viviendo y acompañando a la gente en sus problemas, trabajando en la búsqueda de la solución de los problemas. Nosotros venimos, Emilio, en el caso particular de Miranda, más de 18 universidades que nosotros estamos invitando a involucrarse en la búsqueda de la solución a los problemas tan graves que enfrentan los mirandinos. El problema del agua, el problema de la luz, el problema del gas, el problema de la vialidad. Son grandes temas que al final tenemos un gran talento humano que debe estar incorporado en la búsqueda de la solución de estos problemas. La empresa privada. Nosotros estamos aquí abriendo las puertas. En estos días discutíamos la aprobación de la nueva ley de ciencia y tecnología, y nosotros lo primero que ponemos antes de la discusión de la ley es, primero y principal, hay que llamar a las empresas de tecnología para primero garantizarles la seguridad jurídica de que puedan realizar inversiones fuertes que nos garanticen que a un muchacho en Barlovento le pueda llegar el internet. Antes de hablar de eso, que quiero hablarlo también en nuestra segunda parte, porque son parte de las leyes que se están discutiendo, y vi que eres también promotor de esa ley de ciencia y tecnología. No me quiero ir de la ley de primarias sin preguntarte, ¿hubiese hecho una diferencia para la oposición si una ley de primarias existiera en el país en cuanto a los resultados de las elecciones regionales? Más del 50% de las gobernaciones y alcaldías se hubiesen ganado. Casos como el caso de Táchira, un caso dramático, donde Lady Gómez pues estuvo a punto de ganar y no ganó porque ni siquiera ocurrió lo que ocurrió aquí en Miranda, que a última hora el candidato se retiró. Entonces aquí debemos entender, Emilio, que es tan importante Lady Gómez como es importante nuestro gobernador de Cojedes, Galíndez.
Bueno, que si uno es de la Alianza Democrática y el otro es del G4 y yo soy más opositor o menos opositor que tú. Aquí hacemos falta todos, Emilio. Aquí debemos abrirnos la puerta y quitarnos prejuicios y poner el corazón en Venezuela y ponernos al frente por el país. Sí. Es decir, todo aquel que esté dispuesto a sumar voluntades por una alternativa de cambio, debemos abrirle las puertas y vamos a contarnos, y que aquí debe ser candidato para esa elección primaria tanto Henry Falcón como cualquiera que lo desee ser. O sea, aquí lo que debemos es dejar de sabotearnos, dejar de hacernos daño entre opositores, tratando de buscar liderazgo, y con eso lo que le hacemos es un juego a quien viene venciendo. El caso particularmente de Miranda fue un caso. ¿Quién fue el gran triunfador de Miranda? Bueno, el gran triunfador de Miranda fue quien incentivó y quien jugó siempre a que esa división fuera hasta el final, como efectivamente fue. Sí. Entonces le hicimos el juego. Sí. Ahora fíjate, para que esta pase de ser un proyecto a ser una ley, pasa por la aprobación de la mayoría. Tú eres parte del grupo parlamentario de Fuerza Vecinal, son 5 diputados que tienen Fuerza Vecinal, no hacen mayoría, hace falta o es necesario la aprobación de los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Has conversado con ellos? ¿Hay aceptación a este proyecto? ¿Se vislumbra que pudiera ser aprobado? Sí, nosotros hemos tenido algunas conversaciones. De hecho, estamos presionando para que la ley entre en primera discusión, que no ha entrado a pesar de que fue consignada en el mes de diciembre. Yo creo que esto es una ley, Emilio, que en definitiva beneficia a todos porque beneficia a la democracia. Sí. Ahora, entendemos que ahí hay un lineamiento político al cual va a obedecer la fracción del Polo Patriótico. Nosotros eso lo respetamos. Nosotros cumplimos con generar una propuesta reglamentaria. Ahora, si esa propuesta reglamentaria, Emilio, no fuera aprobada en el Consejo Legislativo de Miranda, nosotros vamos a impulsar un gran acuerdo nacional en función de un reglamento transparente que regule la activación de primarias, donde estén las puertas abiertas para todo aquel que sume voluntades para generar una alternativa. Fuerza Vecinal no tiene diputados nacionales porque no participó en las elecciones parlamentarias. ¿Han conversado o has conversado tú con diputados de la Asamblea Nacional, bien sea de la Alianza Democrática o de cualquier factor de los que hacen vida en la Asamblea Nacional de la oposición? Sí. La verdad es que dentro de la Asamblea Nacional... ¿Con miras a intentar llevar esto como una propuesta nacional? Hay representación de la oposición, hay alguna representación, pero no están representados todos los sectores de la oposición. Y además, los sectores que están representados son una inmensa minoría. Por eso nosotros hemos entendido que esto pasa, más allá de llevarlo a la Asamblea Nacional, llegarlo a los grandes actores nacionales de la política, a los partidos políticos, a los jefes de los partidos, y a todos esos líderes que tienen opción de influir positivamente en un cambio en el país, para que podamos sentarnos en una gran mesa de acuerdo nacional en función de la realización de primarias de cara al 2024 o a cualquier elección. Nuestra filosofía es que no debe haber una sola elección donde el candidato o los candidatos hayan sido elegidos con un método distinto al método de primaria. Se dice que en el seno de algunos sectores de oposición, específicamente del llamado G4, se está discutiendo en este momento un reglamento de primarias para aplicación interna. ¿Sabes algo al respecto? ¿Fuerza Vecinal forma parte de esas discusiones? Nosotros estamos invitando tanto al G4, la Alianza Democrática, partidos independientes, ciudadanos independientes, líderes, a que se incorporen en esta gran mesa de diálogo y de entendimiento de la oposición para llegar a un acuerdo. Ahora, hay distintas propuestas y eso nosotros lo vemos con buenos ojos, porque eso nos permite nutrirnos como grupo y como alternativa con distintas ideas que nos puedan generar y fortalecer una propuesta que creo que todos debemos ir en la misma dirección, que es hacia la elección de un candidato único de cara a las elecciones del 2024. Hay otras leyes importantes que se discuten en el Parlamento. Nos hacías mención de la Ley de Ciencia y Tecnología. Vamos a abordarla porque creo que tiene muchos beneficios para los mirandinos, pero vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con el diputado Félix Freites, él es abogado, diputado al Parlamento Regional del Estado Miranda. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía.
El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio hoy, con el diputado Félix Freites, él es diputado de Fuerza Vecinal al Parlamento Regional del Estado Miranda. Conversábamos en esta segunda parte, mejor dicho, queremos conversar sobre otras leyes que se discuten en el Parlamento. Entre ellas está, tú eres corredactor de la Ley de Ciencia y Tecnología. ¿Qué nos puedes decir de esa ley? Sí, bueno, esto es una ley que viene, recordemos que hay una ley, es una competencia concurrente entre el Poder Público Nacional y el Poder Público Estatal. De manera que existe ya una ley de ciencia y tecnología a nivel nacional, y desde el Consejo Legislativo se ha impulsado una ley que impulsa el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación para Miranda. Ahora, nosotros allí nos hemos incorporado con la intención, Emilio, de abrirle las puertas a la academia, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí importantes universidades de Miranda que pensamos que deben estar incorporadas para la creación de centros de investigación científica que nos permitan analizar nuestros problemas, y no solo analizarlos, sino analizarlos y en función de esos diagnósticos empezar a generar grandes propuestas de soluciones que puedan ayudar a nuestras autoridades. El caso particularmente, por ejemplo, en Chacao, el tema de los pozos de agua. El tema de los pozos de agua es un tema donde no solo estuvo involucrado la alcaldía o el alcalde y la comunidad, sino que también se invitó, por ejemplo, a científicos de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar a que se incorporaran para ver desde el punto de vista geológico, técnico, cómo se debía iniciar ese proceso para garantizar que esos pozos no fueran a representar, en vez de una solución, un problema. Entonces nosotros estamos convencidos, Emilio, de que aquí deben estar incorporada la academia, particularmente nuestras universidades que están en Miranda. La Escuela Nacional de Hacienda Pública, por ejemplo, es una institución que está dentro de Miranda y que debe ayudarnos a resolver, Emilio, un problema grave que existe, por ejemplo, en nuestras alcaldías, donde la evasión fiscal es monstruosa. Y me refiero no a las alcaldías de Caracas, me refiero a las alcaldías del eje de Barlovento, por ejemplo, o el eje de Valles del Tuy, donde la recaudación es mínima. Y nosotros debemos generar conciencia en la población, en el comerciante, de que cuando él contribuye y paga su impuesto, ayuda a que el municipio pueda reparar la calle por la que él necesita pasar, o pueda darle los incentivos necesarios al policía para que pueda garantizarnos la seguridad. Entonces, ¿qué está pasando, Emilio? Necesitamos que, por ejemplo, ahí la Escuela Nacional de Hacienda Pública se involucre en las ciencias fiscales para ver cómo motorizar y cómo incentivar el pago de impuestos y tributos en los municipios. Ahora, se ha conversado con el sector privado. Yo siempre veo, primero, el gobierno tiene una obsesión con el sector privado, definitivamente, porque no es recientemente, son 21 años de un confrontamiento permanente con un sector que desde mi punto de vista es importantísimo para el desarrollo de un país. No existe ninguna ley hasta este momento o reglamento que incentive al empresariado a pagar los impuestos, sino todos los razonamientos y todos los planteamientos que hace el gobierno para el cobro son de manera punitiva. O sea, siempre hay un castigo. Si no pagas, entonces te cierro. Si no pagas, te multo. Pero no hay nada desde el punto de vista del incentivo que diga, bueno, si pagas te reduzco los impuestos o pagas menos. Se ha conversado con el sector privado para antes de que se apruebe definitivamente esta ley, y hay algún tipo de incentivos para que el sector privado entienda la importancia y se involucre en esto y tenga la motivación para pagar sus impuestos. Sí, bueno, estamos, Emilio, trabajando arduamente en generar esos incentivos. Ahora, el primer incentivo que estamos nosotros impulsando es garantizar la seguridad jurídica y la seguridad, por ejemplo,
en el tema del derecho de la propiedad privada. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, que la zona industrial de Guarena se active, los laboratorios que están allí se activen en el tema de la investigación, en la búsqueda de soluciones, por ejemplo, a epidemias como la acabamos de ver con el COVID-19, pero no solo eso, a la producción de medicamentos para nuestro pueblo. Valga el inciso, Félix, que en Guarenas hay unas 600 empresas, de las cuales solamente 100 funcionan. Así es, bueno, por eso mismo queremos es abrir las puertas a la inversión privada y que se le garantice a ese inversor que primero va a tener incentivo. Mira, te pongo un caso que fue muy exitoso. El caso, por ejemplo, cuando tú llamas a uno de los peores impuestos pagados, que es el impuesto de vehículos. En el caso de Chacao, se invita a la gente a que si paga el impuesto de vehículos el primer mes del año, es decir, en enero, tiene una rebaja del 45%, es decir, paga casi la mitad. Entonces eso ha incentivado que la gente se motive a pagar en lo que llaman los trimestres de los vehículos. Nosotros estamos buscando con esta ley generar conciencia, pero con estrategias donde los científicos estén involucrados y, por ejemplo, yo te pueda decir a ti, te voy a hacer una rebaja del impuesto, pero eso me va a garantizar a mí que la evasión no va a ser tan grande como existe hoy en día, sino que la gente le va a ser fácil pagar un impuesto y pagarlo, y con incentivo de que si lo pagas, por ejemplo, por adelantado, tengas una rebaja del 80%. Para nosotros lo más importante, Emilio, es que en estas soluciones estén involucrados todos los actores. Aquí estamos haciendo un llamado a la comunidad, a esos profesores universitarios jubilados que quizás están en su casa, pero que tienen mucho que aportar para la solución de los grandes problemas que estamos enfrentando en materia, por ejemplo, de vialidad, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de salud. Entonces nosotros estamos llamando a que a un gran voluntariado se involucre a impulsar el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de todas las herramientas tecnológicas. Como te venía diciendo, para nosotros es vital que, por ejemplo, Movistar o Digitel coloquen las antenas necesarias en los valles del Tuy, o en Guarenas, en Guatire, o en los Altos Mirandinos, para que toda nuestra población pueda tener acceso a Internet. Ahorita con el tema de las clases online, para nosotros es un drama que un niño se vea vulnerado o limitado en su derecho a la educación. Sí, Félix, durante la pandemia quedó expuesto el deterioro que existe en materia de las conexiones con Internet. O sea, muchísimas escuelas que plantearon la posibilidad de dar clases a distancia vía online se vieron imposibilitadas de hacerlo por la imposibilidad de conectarse con Internet, con el Internet de CanTV, que es el que más acceso tiene la población en esas zonas que tú has hecho mención, en Barlovento, en el Tuy, porque hay zonas, el caso de Chacao, Baruta, Latillo, hay zonas del este de Caracas, de estos municipios que pertenecen al estado Miranda, que bueno, tienen empresas privadas, creo que Net1 es una de ellas, Intercable, que ofrecen un servicio más confiable de Internet. Sí, pero esas empresas, incluso para esas empresas, Emilio, llevar, por ejemplo, su servicio a la zona de Guatire, implica una inversión importante. Ahora, yo estoy seguro que al ellos aumentar su cantidad de usuarios y de gente comprometida con que le va a pagar el servicio, es que la gente está dispuesta a hacer un sacrificio, pero porque le garantice que le va a llegar el servicio de Internet y que su hijo no va a verse limitado con el tema educativo. Por ejemplo, mira, yo tuve 17 años ininterrumpidos dando clases en la universidad, Emilio. La pandemia me paralizó. Cuando yo empecé, recuerdo, por el programa Zoom, a dar clases por este programa, me daba cuenta que más del 60 o 70% de los alumnos no estaba conectado. Es decir, yo estaba hablando con una computadora, pero además con una computadora que estaba sola. Y el problema era que por más que querían aquellos muchachos, cuando venían a ver si hay pocas ofertas de servicios, que era lo que ocurría en ese momento, la oferta es muy costosa, porque bueno, el mercado funciona así. A menor oferta, pues más costoso, ¿no? A menor, o sea, cuando la demanda es más grande, pues eso implica que a veces se realizan hasta prácticas especulativas. Entonces un muchacho no tenía para pagar los datos del celular para pegarse de una clase 2 horas. Entonces eso fue un drama terrible. Ahora, ¿cómo nosotros recuperamos ese tiempo perdido? Nosotros tenemos que incentivar incluso estas nuevas empresas que están promocionando servicios de Internet a que crezcan, a que amplíen su capacidad operativa
y a que les vaya bien. Es que el éxito de esas pequeñas empresas que están ahorita prestando servicios de internet satelital es el éxito nuestro como sociedad, porque estamos en un mundo globalizado donde los mercados se están moviendo por internet y el mundo se está moviendo a una velocidad impresionante. Entonces nosotros... Es que inclusive, Félix, ya aquí se está hablando del metaverso, ya estamos hablando de una nueva tecnología y nosotros todavía no hemos alcanzado la que está presente. Así es. Félix, también eres vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud. ¿Qué se está haciendo en esa comisión? Sí, bueno, tú sabes que yo soy un apasionado del tema de la educación, Emilio. Yo creo en la educación y el desarrollo social, yo lo enfoco desde el punto de vista principalmente educativo. Yo creo que la república y la patria la vamos a poder nosotros consolidar siempre que nuestras generaciones que vienen estén bien formadas. Por supuesto. Y vengo trabajando muy de cerca el tema escolar, el tema de la prevención de la deserción escolar, sobre todo en nuestros sectores más vulnerables, en nuestros sectores donde quizás haya limitaciones desde el punto de vista de servicios públicos o haya limitaciones familiares desde el punto de vista económico. Yo creo que la educación es lo que realmente nos puede guiar hacia superar la pobreza y la exclusión que existe hoy en día. Veo que estamos metidos en un drama, todos, pues, porque yo veo que aquí se generaron unas acciones que quizás fueron acciones impulsadas contra el gobierno, pero que al final esas acciones nos terminaron afectando a todos. Mira, yo repito que yo soy... y le hablo con mis compañeros legisladores, mira, yo quizás soy un opositor al pensamiento y a la doctrina política del gobernador Héctor Rodríguez, pero yo no soy un opositor a la gestión de Héctor Rodríguez. Yo apuesto a que Héctor Rodríguez tenga éxito en su gestión y a que a Héctor Rodríguez pueda garantizar que las escuelas estadales puedan funcionar sus comedores. El programa de CEPAE, mira, yo estoy pendiente cada vez que llega y están llegando solicitudes de crédito adicionales para el programa PAE. PAE es el programa de alimentación escolar. Estamos pendientes de que efectivamente eso llegue a las escuelas estadales para garantizar, bueno, que esos niños les está llegando. Está llegando, pero sin embargo estoy montado. Bueno, es que hay que hacer una actividad contralor, Emilio, porque recordemos que el estado Miranda es un estado muy complejo. Esto, como dicen, esto pareciera que fueron varios estados en uno solo, con distintas características sociales. ¿Tienes alguna cifra, así sea en términos generales, en términos genéricos, porcentual de a cuántos unidades escolares le está llegando el PAE en el estado Miranda? Sí, bueno, nosotros no tenemos la cifra exacta porque esto es lo que venimos descifrando. Se viene trabajando también con las comunidades que están en torno a los colegios. Es decir, esto no es un programa que activa directamente la administración de un colegio, sino que hay una cantidad de actores allí que estamos tratando de ver cómo esa organización se garantiza que efectivamente el beneficio pues llegue a los niños, ¿no? Sin embargo, vemos que 1 de cada 5 niños antes del 6º grado está siendo desertor del sistema y eso nos tiene preocupados y a eso nos estamos abocando, ¿no? A ver cómo logramos crear programas donde la misma comunidad ayude a esa familia, estemos pendientes de que y seamos solidarios cuando veamos que hay una familia que quizá por temas de mudanza, por temas económicos, por el tema que sea, ve forzado a que exista un niño en una comunidad que no está asistiendo al sistema escolar. Félix, nos quedan escasos minutos y no quiero, tú perteneces al partido Fuerza Vecinal, se ha dicho que este año es el año de la reorganización de los partidos, especialmente de los partidos de oposición. ¿Está Fuerza Vecinal reorganizándose este año? ¿Tendrá primarias, elecciones para sus autoridades? Háblanos un poquito de eso. Nosotros en este momento estamos creando grupos promotores, Emilio, y le damos la bienvenida a todo aquel que quiera incorporarse en Fuerza Vecinal. Nuestras redes sociales es @lafuerzavecinal. Y ha sido impresionante la cantidad de dirigentes sociales y políticos que se ha ido incorporando a Fuerza Vecinal y en función de esas incorporaciones estamos creando grupos promotores de acuerdo a una estructura que invito a la gente que pueda conocerla en la página web www.fuerzavecinal.com, donde hay la representación, por ejemplo, de las mujeres o de los jóvenes
o de los activistas políticos. Bueno, cómo nosotros vernos reflejados en esas causas que me involucran como joven o como mujer o como activista o como protector de mascotas. O sea, estamos generando la estructura necesaria para poder generar una estructura política que nos permita participar en futuras elecciones de una manera consolidada, porque recordemos, Emilio, que ya esas campañas aéreas donde los políticos podían ir a un programa de televisión o solo utilizar las redes sociales, eso se acabó. Aquí necesitamos gente comprometida en las comunidades, es decir, necesitamos que existan. Yo lo veía cuando el presidente Maduro hablaba de ese 1 por 10, nosotros vamos hacia esa misma organización y es que estamos obligados, porque nosotros tenemos que tener una organización en torno a los centros educativos, que al final son centros electorales y son centros para el encuentro de la comunidad donde deben generarse las grandes propuestas. Es decir, yo creo que el alcalde, por ejemplo, de Guarenas debe ser una propuesta que puede salir del colegio, un colegio que quede cerca de Menca de Leoni, de esa comunidad. Es decir, nosotros creemos en el liderazgo de abajo hacia arriba, por eso abrimos las puertas y yo creo que ya aquí los dirigentes políticos están cansados que desde Caracas aquellos cogollos decidieran quiénes eran los candidatos o quiénes eran los magistrados o quiénes eran el fiscal general de la República. La gente que surjan de las mismas comunidades. Surja de la misma comunidad, y la comunidad involucra no solo a la comunidad vecinal, sino a la comunidad educativa, a la comunidad de salud, a la comunidad industrial, a la comunidad empresarial. Esa comunidad que está allí y que debe ser integrada, y en eso creemos desde Fuerza Vecinal, que todos los actores deben estar involucrados para poder entre todos construir un futuro mejor. ¿Tiene o tendrá Fuerza Vecinal candidato o precandidato presidencial? Yo estoy convencido de que Fuerza Vecinal representa hoy una alternativa de cambio y tiene liderazgos adentro que además han dado muestras de gestión que pueden dar referencia de lo que puede construirse hacia el sistema educativo, hacia el sistema de salud. O sea, aquí hay algo que mostrarle al país. Tenemos liderazgos consolidados con gestiones comprobadas. Es decir, aquí no estamos pidiéndole a la gente, y yo creo que hacia allá debemos ir, que nos dé una oportunidad para demostrarle qué tan buenos podemos ser. No tenemos líderes que han comprobado cómo se hace gestión y cómo se ofrecen soluciones a los problemas de la gente y se garantiza que se eleve la calidad de vida en esas comunidades que estuvieron excluidas, pero que se han ido incluyendo en un sistema, digamos, de bienestar y desarrollo para su entorno. Muchísimas gracias, Félix Freite, diputado al Parlamento Regional del Estado Miranda. Y con esas palabras nos despedimos, no sin antes recordarle a las personas que se conectaron quizás tardíamente, que este programa y todos nuestros programas los pueden conseguir en YouTube en su versión completa. Ustedes en su buscador colocan Conversando con Emilio y buscan entrevista al diputado Félix Freite y encontrarán estas y todas las entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo de estos años. Muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.